Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase del día de hoy, 6 de junio de 2022. Vamos a comenzar con nuestro capítulo de miembros sometidos a flexión. En este caso vamos a comenzar con acero estructural para posteriormente ir a madera estructural. Cuando hablamos de flexión pensamos en miembros más conocidos como vigas. Una viga por definición es un elemento estructural que sirve para soportar cargas de manera transversal a su eje y que esta transmisión de cargas le produce esfuerzos internos de flexión y de esfuerzos cortantes. Los elementos vigas son fundamentales y se presentan en todo tipo de estructuras, desde edificaciones, naves industriales, etcétera. Vamos a comenzar con nuestra clase, no sin antes empezar a revisar los objetivos de este capítulo. En primera instancia vamos a afianzar el conocimiento acerca del comportamiento de miembros a flexión. Todo lo que han llevado ustedes en resistencia de materiales va a servir de mucho, como también todo lo que han llevado en isostáticas y hiperestáticas. Punto número 2, vamos a identificar los estados límite de diseño de miembros en flexión en acero. Punto número 3, utilizar las prescripciones de la norma AICC para miembros en flexión en acero. Punto número 4, vamos a realizar ejercicios de aplicación práctica de manera manual, como también en planillas electrónicas. Y punto número 5, vamos a utilizar software estructural para el llamado autodiseño de miembros de acero en flexión, obviamente comparando con las planillas electrónicas y viendo la manera de ajustar y de calibrar los modelos matemáticos como también los modelos computacionales de diseño a través de los parámetros que deben utilizarse para este fin. Muy bien. Como decíamos, el término viga, por lo general, es un término genérico, vale decir un miembro que soporta cargas transversales. Usualmente para fines de cálculo utilizamos miembros con cargas uniformemente repartidas o cargas puntuales, usualmente perpendiculares al eje de la viga. No siempre es así, hay casos especiales en los cuales las cargas no son de todo perpendiculares, puede haber cargas inclinadas, o tal vez cargas que no sean uniformemente distribuidas, por ejemplo, unas cargas de orden, en este caso triangular o trapezoidal, ¿sí? Pero lo usual, repito, es básicamente tener este tipo de distribución de esfuerzos para lo que serían las vigas más comunes. El término viga es un poco genérico, ¿ya? Un poco genérico. Usualmente en la literatura técnica referida a vigas en acero, sobre todo en Norteamérica, se utiliza una serie de sinónimos para poder identificarlas. Usualmente las vigas principales, llamadas también vigas maestras, se les conoce como girders. Las vigas maestras son los elementos principales que soportan cargas en flexión. En edificios usualmente son los elementos que unen ejes de columnas, y en puentes son los elementos principales sustentantes de la plataforma. También en México se le conoce como trave. Son sinónimos que tal vez a la hora de que revisen la literatura que les hemos facilitado vean y les parezca un poco extraño, pues son términos que se manejan de ese tipo en diferentes partes del mundo. Las vigas secundarias, también conocidas nomás como vigas en otros países, o vigas secundarias, son elementos que no soportan las cargas principales y que usualmente no unen ejes de columnas. Usualmente esa es la diferencia con las vigas maestras. Las viguetas son vigas que unen, en este caso transmiten la carga de las losas hacia las vigas principales. Usualmente las viguetas tienen tamaños más pequeños, como también separaciones mucho más pequeñas. Y repito que la función o el uso es justamente unir ejes de, en este caso la losa o la plataforma con lo que serían las vigas principales. Las correas o largueros, también se conocen así, son elementos igual longitudinales que usualmente se colocan en el techo o soportan también una plataforma. Usualmente este tipo de elementos de acero están colocados usualmente en techos de una manera inclinada y por ese motivo están sometidos a flexión biaxial. Los dinteles también son elementos importantes que soportan claros, los cuales trabajan a flexión. Ya. Un segundito, por favor.
Ahora, usualmente la forma de las vigas, como pueden ver acá en esta imagen central, tiene una forma de I. En mucha literatura técnica se maneja el término doble T, porque tener una T en la parte superior del eje principal X y una T en la parte inferior del eje principal X. Usualmente se le llama así en Europa. También se conoce como viga H o viga en forma de I. En definitiva, esta viga de ala ancha, con esta forma, tiene las mejores prestaciones en flexión que cualquier otra forma estructural, llámese en este caso sección llena, sección abierta, puede ser un tubo, puede ser una sección T simple, un angular, etcétera. Es la forma más adecuada debido a que cumple con alejar lo más posible del eje principal, en este caso de flexión, lo que sería una mayor cantidad de área, y lo que hace más grande la inercia en este caso es la aplicación del teorema de ejes paralelos, que aporta mucho lo que sería la inercia en este tipo de secciones. Hay comparaciones, y es más, vamos a pedir en la clase que hagamos alguna comparación de una sección rectangular llena, maciza, con una sección en forma de I, para que vean que para una misma área es mucho más eficiente en términos estructurales una sección en forma de I de alma abierta, como se puede ver en esta imagen. Trabajaremos usualmente con este tipo de vigas y vamos a hacer muchos ejemplos al respecto, pero eso no involucra que no podamos hacer una viga en flexión con un perfil C, un perfil, por ejemplo, T, un perfil angular, un perfil tubular. Se puede calcular, se puede realizar, pero no es tan conveniente desde un punto de vista de eficiencia estructural, ¿sí? Bien, como todos conocemos, en términos generales, el esfuerzo flexionante, y en cualquier punto de nuestra viga, haciendo por ejemplo un corte luego de la carga puntual, tenemos en el equilibrio una fuerza cortante y un momento. Escribiendo la fuerza o el momento en este caso en función de la distancia x, encontramos el momento en función de x, evidentemente en función de las cargas nos saldrá una ecuación, en este caso parabólica de segundo o tercer orden en función de las cargas, y esta expresión se puede calcular para cualquier punto. Con una viga simplemente apoyada, todos conocemos que en los apoyos tenemos cargas o momentos igual a cero, y en el tramo, en este caso con la configuración simétrica, en la parte central tenemos el momento máximo. Para encontrar el esfuerzo flexionante en cualquier parte de la viga, cualquier sector, podemos encontrar a lo largo de la altura de nuestra viga esta distribución lineal. Aquí todavía, y es válido en acero, aplicamos la teoría básica de vigas en flexión, la teoría de Navier-Bernoulli, que dice que, por ejemplo, las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Por ese motivo que la deformación, como también el esfuerzo, se considera totalmente lineal, por lo menos en el rango elástico, y tenemos una viga como esta que es simétrica, un esfuerzo flexionante en la parte superior igual o idéntico que el esfuerzo en la parte inferior. Si queremos pensar en términos de valor de esfuerzo, como conocemos de la teoría básica de mecánica de materiales, este esfuerzo en cualquier parte de la viga, en la sección, simplemente es el momento en la sección multiplicado por la distancia y, que es que se mide desde el eje neutro, o desde el eje centroidal, en este caso que se confunde con el eje neutro, hacia la fibra que queremos medir. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. La fibra extrema será en este caso la que tiene mayor flexión, en este caso la fibra superior o la fibra inferior. Todo entre la inercia de la sección. En este caso, ¿qué inercia? La que se pone a la flexión, que es la inercia en el eje X, como se puede ver acá. También en momentos en el eje X, obviamente, porque estamos girando alrededor de este eje. Con esa configuración de ecuación de esfuerzo, recordemos que para el esfuerzo máximo, la fibra extrema, podemos leer desde el eje neutro hasta la fibra, en este caso de una sección totalmente simétrica, como la que estamos viendo, le hemos de llamar la distancia C a la fibra superior o inferior, que es lo mismo, y reemplazamos en vez de Y y encontramos la ecuación en momento por el brazo C, o la distancia C, perdón, entre la inercia. Matemáticamente la distancia C, que es la mitad de la altura de esta viga, la podemos llevar al denominador, tener la inercia entre la distancia C, que todos conocemos que es el módulo resistente elástico, que en la simbología norteamericana se escribe con la letra S, S sub X. Es mejor escribir en la fórmula de flexión en términos del módulo, módulo resistente que de la inercia, sí, es lo más tradicional, lo más usual. Recordemos que este módulo resistente está en unidades al cubo, a diferencia de la inercia que está en unidades a la cuarta. Es una característica propia de una sección transversal.
el módulo resistente elástico siempre va a ser un valor constante si es que la sección es totalmente simétrica. Si es asimétrica, tendrá un módulo en la parte superior y un módulo en la parte inferior, habida cuenta de que este eje neutro tenderá a moverse arriba o abajo en función a la distribución del área de nuestra sección transversal. Eso que tenemos que recordar de resistencia de materiales. En definitiva, si pensamos en términos de tensiones límite, el esfuerzo máximo para esta viga en los extremos deberíamos limitar al esfuerzo de fluencia o cederencia que conocemos del material, y tendríamos en este caso un punto crítico llamado cuando la fibra extrema empieza a fluir o empieza a ceder. En ese caso se conoce a ese momento que produce este esfuerzo como momento de, en este caso, momento elástico, momento de primera fluencia, que se le llama también o se le denomina como MY, habida de cuenta que el esfuerzo de fluencia se le llama FY. ¿Sí? Eso en el rango elástico, sería el límite que toma una viga. Esto para recordar lo que ya todos conocemos. Nótese que ante las cargas verticales hacia abajo, la parte superior de esta viga estaría a esfuerzos de compresión. Eso voy a anotar con mi puntero, de un segundo. Eso para recordar, tenemos que acordarnos siempre. Aquí tenemos una compresión resultante que le voy a llamar C. Y tenemos en la parte inferior una tracción resultante que le voy a llamar T. Desde un punto de vista de equilibrio, C debe ser igual a T. Y además que el momento actuante, el momento interno, es simplemente este par de fuerzas por esta distancia que le voy a llamar A. Entonces el momento es igual a la fuerza de compresión por A, o también es igual a la fuerza de tensión por A, porque es indiferente, es un par de fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentido contrario, ¿verdad? Eso tenemos que recordar de mecánica de materiales básica. Muy bien. En cuanto a los perfiles estructurales, decíamos preferentemente usamos perfiles en forma de I, que son los perfiles más convenientes desde un punto de vista, en este caso, estructural. En los perfiles norteamericanos elegiríamos el perfil W, sería óptimo. Un perfil también S podría servirnos mucho. Son los perfiles principales para flexión. Este tipo de perfiles también se los puede armar, se los puede conseguir con planchas. Entonces podríamos también pensar en perfiles armados, por ejemplo con planchas rectas, donde tenemos que armar dos patines y un alma, preferiblemente de manera simétrica, sin variar las dimensiones, vale decir que ambas alas sean las mismas, y con espesores suficientemente buenos para que no tener problemas de pandeo local, que es un fenómeno que también vamos a revisar en este caso en flexión. También este tipo de perfil armado es excelente y también funciona muy bien en lo que sería flexión simple. Hay también combinaciones un poco diferentes. Por ejemplo, podríamos hablar de un perfil doble canal espalda con espalda. Entonces un perfil doble canal espalda con espalda trata de asemejarse a un perfil en forma de I, que también puede funcionar muy bien y trabajar perfectamente bien a flexión simple. Es también un perfil que se puede armar de esta manera. En perfiles con formación frío también se puede armar de esta manera los perfiles CES y ponerlos espalda con espalda. También trabajan relativamente muy bien. Un perfil que también es bueno, no tan bueno como este, pero también es relativamente bueno, ponemos con otro colorcito, son las tuberías estructurales. Obviamente las tuberías rectangulares son mejores que las cuadradas, en términos de que también hay una distribución interesante del área de acero, y como es hueco, entonces no perdemos mucho en cuanto a la capacidad de nuestro material. Entonces esta parte que está aquí en los extremos, este acero, hace como de ala de un perfil en forma de I. También tiene muy buena resistencia, no es tan bueno como el perfil WS o perfil armado, pero también sí tiene buenas competencias al respecto. La única dificultad que podría yo notar en este tipo de perfiles es pues la conexión. Al conectar tipo de perfiles con una columna, por ejemplo, es un poco más complejo o limitado lo que sería el arreglo para unir, por ejemplo, con una conexión empernada. Con soldadura se lo puede hacer mejor, pero tiene una limitante. Mientras que los perfiles de forma de I o de ala abierta tienen mayor versatilidad en poder conectarse con otro tipo de elementos estructurales. Lo que sí, este tipo de perfiles tubulares, aquí voy a colocar como un extra, son óptimos
para soportar la torsión, a diferencia de los perfiles de alma abierta, como este perfil WS o este armado, que por sus características no trabaja muy bien a torsión. Entonces, cuando tengamos una viga, por ejemplo, con características especiales, con cargas en torsión, o tengamos una viga curva, por ejemplo, tendremos que pensar realmente en migrar tal vez de un perfil en forma de I a un perfil tubular rectangular, que sería algo adecuado. El resto de los perfiles no los aconsejo mucho desde un punto de vista práctico. También podemos recomendar, antes que me corte, este perfil armado tubular, como también este que podría sí trabajar bien a flexión, pero decimos que su característica fundamental es resistir a lo que es torsión. Y adicionalmente, lo que les podría señalar, un perfil circular no es tan frecuente en flexión, se lo puede modelar o se lo puede materializar a flexión, pero para conectar no es muy bueno. Entonces podríamos decir que un tubo circular, como el que está aquí planteado, no es tan bueno. Un perfil canal, angular o T tampoco es tan eficiente, se lo puede calcular, se lo puede diseñar, pero no es tan indicado, ¿no? A veces por temas estructurales, por temas de conexión, por ejemplo una cercha que tiene un cuerda inferior que tiene flexión, no podemos colocar un perfil en forma de I, se coloca un perfil T con el ala inferior hacia abajo para poder permitir la conexión de las diagonales a esta parte del alma del T. Este tipo de cálculos, este tipo de perfiles se los puede trabajar de esa manera. Un perfil angular simple no es conveniente. Decíamos que el uso fundamental estaba dado en tensores. Fundamentalmente el problema de este perfil son los ejes principales, que como ustedes conocen no son ejes ortogonales, son ejes inclinados, y que aparte de dificultar el cálculo, hace que este tipo de perfiles se flexione en un eje distinto. Usualmente los esfuerzos flexionantes ortogonales producen esfuerzo de flexión biaxial en este tipo de angulares, lo cual es ciertamente un poquito corregido con los dobles angulares, ¿sí?, que se parece más al comportamiento de un T estructural. Vamos a ir viendo en este capítulo que usualmente por la forma y por la complejidad que hay en el cálculo, prácticamente hay ecuaciones específicas o partes de la norma para poder diseñar de manera específica perfiles en forma de I. Usualmente que son no compactos, son compactos en cuanto al pandeo local. Hay otra metodología para diseñar este tipo de perfiles en forma de I con elementos esbeltos para pandeo local. Y no es como el esquema de compresión que teníamos una corrección del área efectiva. Acá tenemos que ya otras ecuaciones distintas. Luego tenemos ecuaciones para diseñar, por ejemplo, perfiles en ángulo, se los puede también materializar, o tubulares. Todo en función de algunas recomendaciones que nos da la norma y estos límites que son propuestos para su diseño. En resumen, cuando pensemos en un miembro de flexión, siempre tenemos que iniciar la idea de elegir un perfil viendo perfiles en forma de I. Si no se puede o por las particularidades específicas, por torsión, podemos migrar a un perfil en cajón, ya sea un tubo o ya sea un perfil armado como el que se muestra. Ya para armaduras, otro tipo de perfiles específicos, si tenemos angular, doble angular o T estructural, tenemos que ya pensar en utilizar las ecuaciones de la norma, pero un poquito ya anticipo que no es tan eficiente desde el punto de vista estructural. Muy bien. Recordemos que, como les indicaba, una viga puede estar en un edificio. Aquí tenemos, por ejemplo, las vigas perimetrales que están dadas en este edificio. Son vigas principales porque unen ejes de columnas, unen el eje en esta fachada y también esta fachada. Nótese que dentro de las losas, de todos los paños, tenemos unas viguetas que van de manera transversal a las vigas principales. Sobre las viguetas se van a materializar lo que sería la losa, que usualmente es un panelo de chapa delgada llamada losa acero o steel deck, que se apoya en estas viguetas y que distribuye las cargas de la losa sobre las mismas, y las viguetas las transmiten a las vigas principales. Ese es el flujo o circuito de carga usual en estructuras metálicas en edificaciones. Aquí tenemos en esta cubierta, fíjense, también vigas principales que unen ejes de columnas, y unas viguetas intermedias que son de alma abierta, que también son una posibilidad de ejecutar cuando las cargas son menores y cuando para ciertas luces no tan grandes y cargas ligeras no meritan tener un perfil estructural de alma llena. Es una alternativa que también se puede materializar con una celosía
que se la puede diseñar, inclusive que ya muchas empresas a nivel internacional ya tienen tipologías definidas para su comercialización. En Bolivia todavía no tenemos eso tan difundido, no hay todavía empresas que se dediquen específicamente a proveer eso de manera muy difundida, pero es una alternativa también que se puede tomar en cuenta. Muy bien, había que hablábamos de vigas principales que tenemos en el sistema, de una losa de hormigón armado, soportada o por chapa o tal vez por otro tipo de sistema, que se apoya a las viguetas principales, a las viguetas secundarias, perdón, y las viguetas secundarias distribuyen las cargas a las viguetas principales, y las viguetas principales hacia las columnas y hacia la fundación. Ese es el flujo de cargas que les habíamos manifestado. En una nave industrial tenemos también esta distribución de miembros en flexión. Usualmente ese tipo de nave industrial se conoce como tipo portal frame porque tenemos un pórtico principal compuesto por columnas de acero y vigas inclinadas de acero. En este tipo de nave industrial muy típica, muy común, los elementos de inflexión son tanto lo que son las vigas inclinadas principales de este pórtico, tenemos las vigas correas o largueros que unen en este caso a las partes superiores de las vigas inclinadas, y su misión es recibir la cobertura y soportar dichas cargas para su transmisión hacia lo que sería la viga principal. Estas correas usualmente se las materializa con perfiles de chapa plegada y en este caso tienen formas de C o formas de Z como se muestra en la imagen. Estas vigas, por su característica de estar apoyadas en una viga inclinada ante cargas verticales, como puede ser la carga viva, el peso propio, la carga de granizo y otras, trabaja a flexión biaxial. Para lo que es viento no hay problema porque trabaja de manera perpendicular al eje de la viga inclinada. Las vigas largueros, que se les pone de manera lateral en todo el lateral de esta nave industrial, van a servir para unir estas columnas como también para recibir lo que sería la cobertura lateral a través de unos paneles que se les ejecuta sobre estos elementos, ¿no? Y también resiste la carga de viento transversal a lo que sería la nave industrial. También las columnas, al ser un elemento unido de manera rígida, también trabajan a flexión. No hay que pensar que los elementos verticales solo están a compresión simple. Debido a la continuidad que hay en el nudo, en este caso, las vigas le transmiten el momento hacia las columnas. Entonces las columnas trabajan netamente lo que sería flexocompresión principal en el plano de nuestra cercha o nuestro pórtico, y también tiene algún momento secundario en el sentido transversal. Aunque usualmente uno puede materializar una unión continua en un plano y en otro plano lo puede materializar como un nudo articulado. Eso se puede ver, y cuando veamos naves industriales vamos a explicarles las diferentes maneras de configurar este tipo de estructuras, ¿sí? Otro ejemplo que les podríamos mostrar podría ser lo que vimos, ¿se acuerdan? A un principio en cargas, lo que sería un letrero monumental, o un letrero que se conoce como un letrero publicitario. Tenemos un letrero grande de por lo menos, ejemplo, de 8 metros por 4 metros. Si este letrero, decíamos, tiene toda una estructura metálica en dos paños con elementos horizontales, elementos verticales, que se van uniendo en una parrilla, un emparrillado, que tienen en la parte central una columna que puede llegar hasta la parte superior, pero solamente se lo materializa de esta manera, solamente a nivel del apoyo de este letrero, y que llega hasta lo que sería la parte del terreno hacia la cimentación, hacia una placa de anclaje y todo un macizo de hormigón armado o hormigón simple, cuyo sea el caso. En este ejemplo, debido a las cargas de viento que existen, que son las principales en el diseño, obviamente esta columna se la puede modelar como si fuese un elemento totalmente empotrado, así tendría que ser para ganar estabilidad, y debido a esta gran altura que por la escala de la imagen, por ejemplo, puede ser unos 10 metros o más, entonces tendríamos una gran altura, y la carga principal sería una carga total lateral de viento que se la puede modelar en un punto superior, que va a generar un momento importante debido a esta excentricidad de la carga hacia lo que sería la columna. Fundamentalmente esta columna y su fundación estarán trabajando a flexión más que carga vertical. Entonces, el cálculo obviamente está dado en flexocompresión, en este caso, ¿verdad?
Y así cualquier tipo de elemento, prácticamente aunque vertical, también tiene algo de flexión. Entonces, también es importante encontrar la capacidad de estos miembros sometidos a flexión. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, también otro ejemplo, unas vigas de puente. Fíjense la escala, que tenemos un operario que es una persona común y corriente que está en el orden de los 1,70, 1,80 de altura, y una viga armada para puente, fíjense la altura, más de 2,20 metros con seguridad, una viga muy robusta, muy rígida, que requiere ese peralte debido a la longitud que hay entre apoyo y apoyo. Entonces, fíjense, este tipo de vigas no se encuentra en el catálogo de la norma ICC, porque no hay disponibilidad de semejante tamaño. Son vigas especiales que se fabrican en taller con placas soldadas, ¿no? Con mucho cuidado, con tecnología de punta, para garantizar que la conexión se haga de una manera totalmente pareja y que cumpla los requisitos estructurales de la AWS. Entonces, con planchas usualmente se ejecutan vigas de gran altura, vigas para puente, como se puede ver en este caso, ¿sí? Notar que estas vigas en su montaje requieren equipos para su izado o lanzado, y que los operarios simplemente van a guiar y van a hacer de guía para colocar estas vigas en su apoyo principal. En el tramo de la viga, nótese que hay unos elementos metálicos que están soldados a lo que sería el alma, fíjense, en el sector. Estos elementos metálicos tienen cierta funcionalidad y uso desde un punto de vista resistente, por ejemplo, en el cortante. Eso cuando vemos corte por flexión les voy a explicar. Acá en estas vigas de acero, notamos que hay cierta curvatura, no es totalmente recto, no parece una curvatura tan grande que merite un perfil, en este caso una sección tubular, por ese motivo que seguramente aquí lo que está de primordial es la carga en flexión más que el esfuerzo torsional. Y nótese que es vigas, en cada tramo tienen unos elementos transversales que van a unir a las vigas. Por ejemplo, en este tramo tenemos acá unas diagonales, unos elementos horizontales que se van replicando cada cierta distancia en el tramo de la viga. Tiene esto mucho razón de ser, usualmente este tipo de elementos, más que aportar al cortante, que no aporta, garantizan la estabilidad lateral de estas vigas. Sin estos elementos laterales, las vigas serían muy débiles desde el punto de vista lateral. Uno puede pensar que es raro, ¿no? Porque teóricamente las vigas trabajan a flexión, momento flexionante. De manera lateral no tienen ningún trabajo, porque las cargas son verticales, y en este puente es lo propio. En el puente las cargas son verticales, la carga del peso propio, la carga de los vehículos que van a circular por encima, o de los trenes que van a circular por encima. Sin embargo, hay un fenómeno interesante que se llama pandeo lateral torsionante, y que se da usualmente en vigas esbeltas o vigas altas de forma de I. Es decir, que es un fenómeno principal que vamos a revisar en todo este capítulo de diseño en flexión. Más adelante lo vamos a revisar y volver a esta imagen para poder explicar mejor. Muy bien. Para entrar ya en capítulo, ya en la teoría y posteriormente hacer ejercicios, hay que recordar dos aspectos fundamentales que ustedes han visto en resistencia de materiales 2. Uno es el momento de excedencia, que le llamamos momento de fluencia, sinónimo. Decíamos, es el punto en el cual, en el rango elástico, la fibra extrema, ya sea superior o inferior, comienza a llegar al esfuerzo de fluencia, a Fy. En ese punto, uno puede calcular el momento que produce ese esfuerzo, y es el momento de excedencia, un parámetro muy importante y que para todos los cálculos es necesario calcular para tener una idea precisa de cuál es esa resistencia de nuestra sección. Debemos de llamar MY al momento de excedencia. Y el momento plástico, que como ustedes se acuerdan de sus clases de resistencia de materiales 2, es el momento al cual toda la sección transversal entra en plastificación. Para esto vamos a ver o recordar la teoría elastoplástica, que ustedes han visto en mecánica de materiales. A ese le vamos a llamar M sub P. ¿Ya? Bien. Para entrar en capítulo, recordar que los momentos de una viga están muy vinculados a los esfuerzos sigma, como tienen las deformaciones epsilon y a la curvatura. En realidad,
De manera fundamental se puede hacer un diagrama momento-curvatura para evaluar el comportamiento a flexión de una viga cualquiera, ya sea de hormigón armado, ya sea de acero o de madera. Sin embargo, en términos concretos, se puede vincular esfuerzo, deformación y curvatura, ¿sí? Un poquito para recordar. En cuanto a la relación tensión-deformación, se asume inicialmente que hay una correspondencia lineal y perfectamente elástica sin la incidencia de esfuerzos residuales. Esto solo para el rango elástico. Recordemos que los esfuerzos residuales es un fenómeno real que existe en perfiles metálicos, sobre todo en los perfiles laminados en caliente. Se debe al enfriamiento disparejo que existe en algunas partes de una sección transversal, ya sea un perfil en I, ya sea un perfil tubular, etc. Y esto genera tensiones internas en el material, que pueden ser de tensión o pueden ser de compresión. En el rango elástico, según las investigaciones realizadas, no existe mucha influencia o incidencia de este fenómeno, que si bien existe, se lo desprecia para este rango. Y ya se toma en cuenta para lo que es el rango inelástico, que posteriormente vamos a ir explicando. Otra simplificación en el análisis es el número 2, referido, como les decíamos, a la teoría de Navier, que dice que las secciones planas se mantienen planas antes y después de la deformación. Esto no es del todo real, sin embargo, para fines de cálculo en vigas de luces, en este caso grandes, en comparación con su peralte, tiende a ser una simplificación muy aproximada al comportamiento real. Solo en vigas muy chatas o muy cortas, este fenómeno no es tan cierto. Muy bien, vamos a ver acá un diagrama, tensión deformación, que todos lo conocemos. Tenemos en el eje horizontal la deformación unitaria, tenemos en el eje vertical el esfuerzo, tenemos el esfuerzo de fluencia o de sedencia Fy, si se dan cuenta, en un pico un poquito inferior, porque es la segunda sedencia, la más alta nos toma en cuenta, es la segunda. Y en el rango inicial, desde el origen hasta llegar inclusive este Fy, se considera que es el rango elástico. Obviamente el perfectamente elástico está dado hasta el límite de proporcionalidad, donde tenemos la linealidad perfecta, y de ahí se va inclinando la curva hasta llegar a este punto de Fy, ¿no? Ya de ahí el material cede hasta que llega a un punto donde se endurece y otra vez las moléculas del material tienden a generar más resistencia, incrementa la resistencia y hasta llegar a un punto de máximo esfuerzo hasta lo que sería la rotura, ¿sí? Para un acero dúctil usualmente es variable, pero el esfuerzo con deformación unitaria en influencia, hablamos de entre un 1 por 1000 a un 2 por 1000, como pueden ver acá. El punto de endurecimiento entre el 1% al 3% y el punto de máximo esfuerzo de 0.1 0.2 y el esfuerzo de la rotura del material hasta 0.2 o 0.3, un poco variable en función de el tipo de acero que estemos evaluando. Pero estas gráficas para un acero dúctil, obviamente. Para la concepción de diseño en flexión, esto que es real se lo simplifica y se lo cambia, como ustedes conocen, con la teoría elastoplástica. La teoría elastoplástica desprecia todo este incremento de capacidad en el rango inelástico y asume que una vez el material llega a la tensión de fluencia, ya es el esfuerzo de manera constante en toda la sección transversal hasta la falla del material. Esta ecuación se llama ecuación bilineal porque tenemos la primera línea que se considera totalmente lineal o recta con una pendiente única hasta el punto de Fy y de ahí totalmente horizontal. ¿Por qué se asume esta metodología elastoplástica perfecta? Es la pregunta. Vamos a preguntar a algunos de sus compañeros. Esta teoría ustedes la han visto. Vamos a preguntar en este momento a algunos de los que están en el aula presentes, ¿sí? A ver. Favor, a ver, Álvaro Jesús Apaza. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, pero con medio interferencia he escuchado la pregunta. Ya, voy a repetir. La gráfica real tensión de formación es esta que está acá. Que en esta gráfica de la derecha está con línea punteada, ¿sí? Para fines de análisis y diseño estructural en acero, en flexión, se considera que esta curva de tensión de formación cambia y solamente es una línea recta inclinada hasta el punto de Fy y de ahí es una línea horizontal. Lineal, horizontal, hasta la falla. O sea que despreciamos el comportamiento real y lo vamos a cambiar por un comportamiento bilineal.
Este comportamiento se llama teoría elastoplástica perfecta, que se asume para un diseño. Ustedes han visto en Resistencia de Materiales 2 este comportamiento, lo han visto porque es parte de lo que se avanza en esa materia. La pregunta es, ¿por qué motivo o por qué tenemos que cambiar o migrar a esta metodología elastoplástica y no seguir esta metodología más real que uno puede encontrar en un ensayo de inicio de formación? ¿Por qué crees? Si mal no recuerdo, era justamente por la variabilidad de esa curva. Es decir, los aceros, bueno, los materiales, al llegar justamente a pasar el punto de excedencia, comienzan a comportarse de manera irregular. Entonces, para evitarnos de algún cálculo mal y todo aquello, es que tomamos esa punta como constante para el resto del comportamiento elastoplástico. Y ya, me parece ciertamente bien. A ver, una sección transversal como esta, que esté sometida a tracción simple, pensemos ya, tracción simple. Entonces, al tener tracción simple, el diagrama de tensiones o de esfuerzos sería este. Todo en toda la sección transversal constante, ¿verdad? Tensión, tensión. En este tipo de escenario no hay mucho problema de asumir la curva real, porque todas las fibras están teóricamente sujetas al mismo esfuerzo constante. Entonces podemos en cualquier punto ir revisando, ya sea en la parte elástica y en la parte plástica, se puede ir revisando y chequeando. Por ese motivo que en el diseño podemos evaluar para que es Fy en el tramo y para Fu decíamos en la conexión en tracción simple, ¿se acuerdan? Algo así también similar es en compresión, algo así con ciertos ajustes que hemos visto, sobre todo por el fenómeno de esfuerzos residuales. En el caso de flexión es un poco más complicado. En flexión, la misma viguita, la misma sección transversal, ¿no?, que está aquí dibujando, no tiene pues esa ventaja de tener todas las fibras de una manera constante. Si agarramos el rango elástico, tenemos este comportamiento que hemos supuesto, ¿no? Supongamos que estamos en este punto, digamos que por acá, antes del límite de proporcionalidad que está por aquí. Entonces, todo es lineal y ahí consideramos, por ejemplo, ante cargas verticales, tenemos compresiones en la parte superior y tensiones en la parte inferior, que es lo usual. Entonces, por más que sea lineal, hay una variabilidad. Aquí y aquí tenemos valores máximos y en el eje neutro, tenemos un esfuerzo igual a cero, como su nombre lo indica, eje neutro elástico, ¿verdad? Esa variabilidad hace complicar el análisis. Llegado justo al punto de esfuerzo de fluencia, como tenemos aquí justo en los extremos Fy, pensar que a partir de ese punto hacia adelante tenemos que ver esta curva, cómo se comporta, y cada fibra aguantaría un valor distinto de la carga, digamos, cojamos este punto que está aquí, sería muy complicado de evaluar debido a la diferente posición de cada fibra en función del eje neutro, y que por ahí alguna fibra podría estar todavía sin ceder, o sea, por un rango por acá, supongamos, pero la fibra extrema ya por aquí arriba, ¿no? Entonces, sería muy difícil hacer un cálculo y un diseño más manual. Requeriríamos una curva muy bien calibrada, y yo les comento que por más que tengamos el mismo tipo de acero, si bien los parámetros mínimos Fy y Fu deberían ser casi constantes, la forma de la curva, las pendientes varían un poquito. Entonces, ante ese escenario, se prefiere esta metodología elastoplástica. Eso es un punto, digamos que uno de los motivos. Otros son los esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales, si bien en el rango elástico no tienen mucha influencia, es decir, de aquí hacia abajo no tienen ninguna influencia prácticamente, de ahí hacia arriba sí tienen influencia. Y esa influencia se la da sobre todo en los elementos que están en compresión, vale decir, en toda esta cara superior que está en compresión. Ahí, al igual que en columnas, como hemos revisado el fenómeno de esfuerzos residuales, y el comportamiento es distinto. Ya esta curva no es la misma
y inclusive a partir del sigma de proporcionalidad, la curva tiende a inclinarse de esta manera y se pierde toda esta resistencia. Eso es también variable en función de la geometría. Si bien el esfuerzo residual se lo puede calibrar, se lo puede investigar y tiene un parámetro más o menos constante en función del tipo de perfil, la cota, su altura, su espesor del ala y demás, es variable. Entonces, para tomar en cuenta este fenómeno también es complejo y por esos dos motivos. Primeramente, la variabilidad del esfuerzo y dos, esfuerzos residuales, es que en todas las normas a nivel internacional para diseñar vigas asumen esta metodología elastoplástica, que al fin y al cabo está en el rango de la seguridad. ¿Por qué? No tomamos en cuenta este plus que es el incremento de la capacidad por el endurecimiento del material. Sin embargo, limita un poquito ese sentido del esfuerzo residual en términos de incrementar o reducir la capacidad de estos elementos. Entonces, de aquí para siempre, a partir del punto de fluencia, consideramos siempre constante nuestro comportamiento. Vale decir que, por ejemplo, para un punto ubicado acá, hasta por acá, digamos, yo podría tener la sección transversal de mi elemento y como el límite de esfuerzo es Fy, entonces podríamos agarrar y tener una distribución de tensiones en flexión como se muestra. Una parte que esté en este punto justamente, pero debido a la variación de altura, el resto de la sección transversal no estaría plastificándose, que es el término que se utiliza. Llegar a Fy quiere decir plastificar, plastificación. Entonces, una parte estaría con un diagrama horizontal constante y otra parte estaría con un diagrama inclinado, hasta el límite en el cual ya toda la sección transversal tiende a plastificarse. Es el límite donde toda la sección tiende a plastificarse, nos da un diagrama totalmente rectangular, donde todo está a un esfuerzo de plastificación y se dice que en ese punto ya el material ha llegado al máximo de su capacidad y en una viga simplemente apoyada se forma una articulación plástica, que también eso han debido ver de manera conceptual, teórica y práctica en resistencia de materiales. ¿Sí? Estamos recordando. Muy bien. Lo que decíamos acerca de las secciones planas se puede ver acá en esta imagen. Tenemos una viga en voladizo con un momento que hace que esta viga se levante. Realmente una sección como está acá no debería estar recta, sino un poquito inclinada, pero para fines de cálculo se considera válida esta simplificación. Bien, entonces con todo eso que hemos revisado, podemos analizar una sección de una viga en fases. Primeramente la fase elástica, donde tenemos el momento, tenemos en este caso un esfuerzo máximo lineal que está por debajo del esfuerzo de fluencia. En este caso el comportamiento es totalmente lineal, la sección se mantiene plana en su giro, el giro o curvatura le vamos a llamar como phi, y aquí tenemos la deformación unitaria. Este comportamiento todos lo conocemos, es muy básico, y para encontrar el esfuerzo o en compresión y en tensión simplemente hay que evaluar la forma de este triángulo de manera transversal por la forma o este ancho variable del ala y del alma en este caso. Habría que hacer dos cálculos, uno para el ala y otro para esta parte del alma. Sin embargo, ya se conoce que de la ecuación clásica de rango elástico de esfuerzo igual momento por inercia, en momento por brazo entre inercia, uno puede despejar lo que sería el módulo resistente y tener ya calculado de manera automática este valor. Si vamos incrementando ya cuando pasamos del rango de clasificación, podemos ir, por ejemplo, al límite, donde tenemos el punto en el cual tenemos el punto máximo de fluencia y si se fijan, acá esta viga, en la fase inelástica, este punto de acá es cuando el momento es igual que el momento de fluencia. Tenemos justamente tanto en este extremo y este extremo este valor crítico, este valor máximo. Entonces, para estos dos puntos, decimos que hemos llegado a un momento de fluencia para que nos produzca el esfuerzo de excedencia, tanto acá como también acá. Es el valor límite del rango elástico e inelástico. Le seguimos cargando la viga o incrementa el esfuerzo, entonces en este caso ya
El valor máximo nunca va a cambiar, siempre va a ser Fy debido a esta concepción elastoplástica. Solo que una parte de la sección entra en plastificación y el resto todavía no, porque todavía no hemos llegado a ese nivel de esfuerzo. Seguimos incrementando el esfuerzo, sigue variando, sigue bajando lo que sería nuestro esfuerzo máximo, casi hasta a cumplir en este caso el total de la sección transversal, hasta el punto máximo en el cual toda la sección transversal se está plastificando de manera constante. En este punto decimos que estamos ya en un punto de máxima resistencia en la sección transversal y teóricamente a partir de este punto ya el giro de la sección transversal es tan grande que se hace infinita la deformación. Básicamente ese infinito se puede traducir que se forma una articulación conocida como articulación plástica. Y eso se entiende físicamente, ¿no? Una sección transversal de una viga, por ejemplo, simplemente soportada, para hacerlo así más fácil, ante una carga puntual que produzca este momento. Conocemos que esta viga se va a deflectar poco a poco, va a tener esfuerzo, pero al llegar a la articulación plástica, al máximo esfuerzo, ya la deformación es tan grande y el giro es tan grande en la sección transversal que prácticamente se considera que este punto en el material se convierte ya en una zona que transmite momento, sino en una articulación. Y por tanto la viga falla y colapsa en ese punto. En este caso la viga colapsa debido a que es una viga simplemente apoyada. En vigas continuas o en estructuras hiperestáticas se permite la aparición de estas articulaciones plásticas y debido a la hiperestaticidad puede ser que la formación de la primera articulación plástica no produzca el colapso de toda la estructura. Eso es muy variable. Pero en el caso de estructuras estáticas, claro que sí, una articulación ya nos involucra la pérdida de la estabilidad, ¿verdad? Entonces, la máxima resistencia de una viga metálica es la formación de una articulación plástica. Eso a nivel seccional, Muy bien, entonces la idea es ahora encontrar a qué momento se produce este fenómeno y le hemos de llamar momento plástico. ¿Se acuerdan? Momento plástico. Muy bien. En resumen, entonces, en esta diapositiva tenemos un momento en el caso A menor que el momento de excedencia. En este ejemplo, con una viga simplemente apoyada, carga puntual en el medio, tal vez para seguir aclarando un poco este panorama para recordar mejor. Déjenme poner acá mi punterito. Acá. Aquí tenemos la carga PA, le voy a llamar. Y con esta carga PA tenemos que la viga en el punto máximo de esfuerzo, que va a ser justamente en el medio, tiene un esfuerzo extremo menor que el esfuerzo de fluencia. Estamos en el rango elástico. Caso B, justamente en el límite, cuando encontramos el momento de plastificación, el momento de excedencia, encontramos que el esfuerzo actuante es un esfuerzo que va a ser justamente en el rango de Fy. En este caso, inciso B, esta carga P sub B le voy a llamar, también le conoce como carga de plastificación, y que nos va a dar que la fibra extrema, tanto arriba y abajo, como tenemos un perfil simétrico, entre en plastificación. De la ecuación de cálculo no hay que olvidarse que el esfuerzo en flexión es igual al momento por la distancia del brazo entre la inercia. Cuando queremos encontrar este valor de plastificación, podemos reescribir esta fórmula y decir lo siguiente, que sigma es igual que Fy, entonces despejando esta fórmula, el momento Y es igual a este esfuerzo que es Fy en este extremo, multiplicado por esta relación, decíamos, del módulo resistente es simplemente la inercia entre la distancia C. Eso en la fibra extrema, ¿verdad? Entonces, por S. Si hablamos de ejes, aquí tenemos usualmente el eje X según la metodología del RFD y aquí tenemos el eje Y. Como la viga está puesta en su máxima inercia, entonces sería todo alrededor del eje X. Sería en este caso por el módulo en el eje X. ¿Sí? Nótese que este Y no hace referencia al eje Y, porque en realidad el momento actuante acá está alrededor del eje X, ¿verdad? Sino que hace referencia este Y a la plastificación, al esfuerzo de cedencia. Mucho cuidado por confundirse en cuanto a eje. No se refiere al eje, se refiere a la plastificación. Hasta aquí el límite del rango elástico y recordar que C sub X es el módulo elástico de la sección transversal.
Acá también, no tienen que confundirse cuando les diga módulo elástico, módulo de la sección elástica, con el módulo de elasticidad. Eso es una cosa diferente que esta, por si acaso. Algunos se confunden, pero obviamente por definición, criterio y concepto no es lo mismo. Esto está en unidad de centímetros al cúbico, es una capacidad, una resistencia a la sección, a la fracción, y el módulo de elasticidad es una propiedad del material, que está en unidades megapascales, KSI, etcétera, que vincula la deformación con la tensión en el rango elástico. No tenemos que confundir un valor con el otro. Ya en el punto C, queremos incrementar lo que sería la carga. Aquí la carga sub C mayor que la carga sub B. Aquí coloquemos también esto, P sub B mayor que P sub A. Y si se dan cuenta, aquí parece como una manchita, color negra. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está con color negro quiere decir que ya está en plastificación, es como que ya estuviese entrando a la falla. La viga no colapsa porque no toda la sección entra en plastificación, solamente la parte achurada. El resto todavía sigue en una zona con tensión menor al esfuerzo máximo del material. Entonces, en función a la carga, una parte, en este caso, una parte, todas las alas, una parte del alma entra en plastificación, por acá y por acá, y el resto está entrando todavía un rango elástico. Esto es válido para la metodología elastoplástica, solamente para esa metodología se puede aplicar este concepto. Y seguimos incrementando la carga, ya en caso D, donde la carga P sub D mayor que P sub C, y es justamente la carga límite en la cual ya toda la sección justamente entra en plastificación. Nótese que es la sección. Una viga con carga puntual, ¿cuál es su momento? Vamos a graficar, ¿no? Una viga con carga puntual en el medio, o donde esté, no importa. Su diagrama de momentos simplemente es una línea, como está acá, ¿verdad? Para este punto. Aquí está el momento máximo. Entonces solamente es una seccioncita donde se da este esfuerzo máximo. Entonces esta sección achurrada se va a generar solamente una seccioncita, solamente ahí, en esa línea. Tanto a la izquierda como a la derecha, ya sea un infinitesimal a la derecha o a la izquierda, no toda la sección va a estar plastificándose. Pero no importa, la falla se va a dar justamente en este punto. ¿Por qué tengo aquí una distribución lineal de esta mancha negra? Porque el momento es lineal. Si el momento fuese, en este caso, una carga distribuida, por ejemplo, que me dé un momento, en este caso, de segundo orden, también esta mancha sería de color con una forma segundo orden, todo en función del momento que estemos analizando. Justamente en este punto, cuando todo plastifica, decíamos que la viga, esta en particular, colapsaría, llega a su máxima resistencia. Se forma una articulación plástica. Físicamente podríamos conceptualizar una viga como la que tenemos, donde le hemos introducido una articulación. Obviamente, todos conocemos que una viga con una articulación en el medio, donde está la carga, que genera inestabilidad, por tanto la viga colapsaría. Esa deformación es infinita, o sea, colapsa. Entonces, el máximo, en este caso, la máxima resistencia de una sección transversal metálica. Para fines de cálculo se le llama este valor de P como el P plástico, P plástico. Para hacer la analogía ahora, volvemos a la ecuación que habíamos dicho del momento plástico. MY por SX. Análogamente a este momento elástico, yo quiero encontrar un momento plástico, es decir, para qué momento, en este punto, para un momento plástico, esta viga llega a este escenario. Entonces, análogamente, de la misma ecuación, voy a decir lo siguiente. El esfuerzo no puede cambiar, hemos dicho que es constante. El módulo tendría que cambiar, porque es de lógica, ¿no? La carga P está aumentando. Desde PB hasta PD, la carga ha aumentado. Entonces, no es el módulo resistente elástico. Tendría que ser un módulo, en este caso le vamos a llamar módulo plástico, que le debemos llamar Z sub X. Entonces, de esa lógica, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que el módulo plástico de la sección es mayor al módulo elástico de la sección. Deduciendo esto simplemente de esta gráfica que hemos vuelto a explicar, que estamos recordando, solamente de esto estamos deduciendo. Ahora, la idea es cómo encontramos este módulo elástico, cómo se lo encuentra, ¿no? Tenemos que un poco repasar, recapitular lo que hemos visto en las materias básicas de resistencia de materiales para poder
tener claro este concepto. En definitiva, yo me voy a permitir un poquito explicar esta parte. No está acá. Pues solo para recordar, ustedes ya han visto mucho, o sea, con mucha precisión este tipo de cálculo. Simplemente yo voy a tratar de explicar de una manera muy, si se quiere, muy genérica, ¿sí? Entonces recordemos lo siguiente. Para una sección transversal como la que muestro, y le voy a hacer un ejemplo con una rectangular para que sea más fácil de entender, ¿sí? Se puede esto luego análogamente hacer con una sección cualquier forma. Una sección rectangular que tenga una base B y una altura o canto D, ¿ya? Sea cual sea el material, sea con acero, sea madera, en este caso no importa. Yo quiero encontrar cuál es su módulo, entonces voy a encontrar de esta manera. En cuanto al módulo elástico, yo sé que la distribución es lineal. Justamente en el límite tengo un esfuerzo de fluencia o cedencia en los bordes extremos del material. Analizando esta gráfica que se está mostrando ahí, si las cargas fueran gravitacionales hacia abajo, tendríamos acá compresiones, aquí tenemos tensiones, ¿verdad? Voy a sacar en este caso una resultante de compresión y aquí una de tensión. Para que exista equilibrio, este par de fuerzas tiene que ser el mismo y me genera un momento interno, este momento resistente. La distancia entre ambas fuerzas se va a llamar una distancia que le voy a llamar brazo de palanca. Un par de fuerzas con brazo de palanca. Ahora, el momento, decíamos, es igual a C por el brazo, como también a T por el brazo. Eso vimos en la teoría básica de resistencia de materiales, ¿verdad? Muy bien. Ahora la idea es encontrar cuánto vale C y cuánto vale el brazo, o cuánto vale T y cuánto vale el brazo. Para esto, ¿cuánto valdría C? Evaluemos, es una fuerza. La forma es un triángulo, entonces sería, por la simetría además, es el eje neutro elástico. Tenemos que la distancia entre este eje y este borde es de medios, y entre este eje y este borde también es de medios. Entonces, evaluamos. El área de un triángulo es un medio, la base por la altura, ¿verdad? Tal como está aquí. Un medio por F y F al medio. Listo. Ahora esta gráfica triangular se da en todos estos bordes, en toda esta sección se da ese diagrama triangular. O sea, que visto como en el espacio, si quieres, si podríamos esquematizar el diagrama triangular, tiene que dar en toda esta parte, más o menos de esta manera, así en el espacio, ¿no? Entonces es constante en todo el ancho B, de nuestro elemento. Entonces hay que multiplicar esta área triangular por todo este ancho B, multiplicado por B. Ahí tenemos la fuerza resultante, porque si no la multiplico por B, tendría un esfuerzo que esté, digamos que en kilos por centímetro cuadrado por la distancia D, me quedaría kilos por centímetro, y es una fuerza. Entonces, para que me aparezca unidad de fuerza, y es de obvio, esta sección es solamente un esquema de lo que funciona en el espacio, en 3 dimensiones, como se muestra acá, ¿verdad? Entonces tenemos por B. Listo. Haciendo operaciones, ¿cuánto nos quedaría? Haciendo operaciones numéricas nos queda FY B por D entre 4, ¿verdad? Ahí tenemos eso. Ahora, este brazo de palanca tenemos que saber cuánto es. Lo que sí sé es que de un triángulo cualquiera, que es el que voy a analizar a partir de este esquema, yo sé que el resultante está ubicada desde el borde donde está la máxima intensidad hacia el eje de esta fuerza a 1/3 de la distancia, 1/3 de medios. Y desde este borde hasta la parte del eje, hasta la parte de la esquina, digamos, sería 2/3 de medios, ¿verdad? Eso es por simple geometría básica. Entonces yo podría encontrar el brazo de la siguiente manera.
Voy a descontar de los bordes un tercio por de medios de toda la altura. Entonces, puedo decir que este brazo es igual a toda la altura de nuestra sección. Y le voy a descontar un tercio de medios menos un tercio de medios, ¿verdad? Estaría así. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Daría d menos, sería 2, sería 6, un sexto, sería 2 sextos, ¿no? Los 2 sextos de d. Haciendo operaciones, quedaría 6, 4 sextos de d. Esto sería, en este caso, 2 tercios, ¿no? 2 tercios de el canto. Listo. Ya con este cálculo del brazo, aplicamos el principio fundamental que dice el siguiente, que en un momento es igual la fuerza por el brazo. Entonces calculamos y nos sale Fy por B por D entre 4 multiplicado por 2 tercios de D. Haciendo operaciones numéricas, ¿cuánto nos saldría? Fy se queda por afuera. En cuanto a BD, se van a multiplicar, sería BD cuadrado. Y solo me quedarían los coeficientes. Entonces me quedaría abajo sextos, ¿verdad? Esto se va con esto. Y me quedaría 6, ¿verdad? Entonces, al despejar de esta expresión, ¿qué podemos decir? Que el momento de excedencia, que es este momento que estoy buscando, que es Fy BD cuadrado sextos, análogamente, yo al deducir la ecuación general hemos dicho que el esfuerzo es igual momento por distancia C entre, para no confundir con la C, tal vez, así pongamos la distancia, fibra extrema, algo así, entre la inercia, ¿verdad? De aquí vamos a deducir entonces cuánto vale nuestro módulo resistente. Entonces, esta distancia de fibra extrema, ¿cuánto es? Es el momento. Esto le hemos llamado en nuestra geometría D, sería de medios. Y sería la inercia de la sección transversal. La inercia de esta sección transversal simplemente es, como todos conocemos, BD cuadrados cuartos. Perdón, doceavos. Cubo, ¿no? Cubo, esto. Listo. Entonces, despejando de acá, decimos, a no dividir, sigma sería igual al momento entre b de cubo doceavo entre de medios. Haciendo operaciones numéricas, ¿cuánto me saldría? Que sigma es igual al momento entre b de cuadrados sextos, ¿verdad? Todo se cancelaría. Despejando esta fórmula, entonces momento igual a sigma por b de cuadrados sextos. Si quiero llegar a la fluencia en la fibra extrema, entonces reemplazo este valor por Fy y le aumentamos acá el Y. Entonces, momento Y sería igual Fy por b de cuadrados sextos, que es análogamente el mismo valor que hemos encontrado acá, de manera más geométrica. La misma ecuación que esta. A este valor le hemos llamado acá el módulo resistente elástico, que para no hacer tanto show con las ecuaciones simplemente era agarrar y dividir la inercia entre la distancia de medios, ¿verdad? En esta sección que hemos encontrado. Pero para hacerlo un poco más, digamos, geométrico, en la otra metodología hemos deducido de la diagrama de tensiones y hemos encontrado esta expresión, ¿sí? Bien. Para aplicar este mismo principio ahora al momento plástico, ¿cómo haríamos? Entonces lo mismo que está acá, vamos a recordar. La misma sección transversal, la voy a dibujar. La sección D por D. Entonces aquí tenemos la base, tenemos el canto. En una sección simétrica, el eje neutro, aunque lleguemos a la plasticidad, no cambia.
sigue siendo el mismo eje neutroplástico. Se van a acordar ustedes de sus textos de mecánica de materiales. En secciones asimétricas sí cambia, ¿no? Entonces, lo máximo que puede llegar a obtener o resistir una sección en el rango plástico es que se forme la articulación plástica. En este caso, en toda la sección transversal, tenemos pues el esfuerzo de plastificación, tal como se muestra si las cargas son verticales hacia abajo, ¿no? Ahí tendríamos Fy, que tendríamos Fy, y a su vez, análogamente, esto decíamos que era simplemente de medios y de medios, ¿verdad? Al igual que en el caso de arriba, acá yo no puedo deducir una fórmula automática de decir módulo o inercia entre distancia. No se puede, como en este caso. Hay que aplicar la metodología de arriba, la geométrica. Entonces, análogamente, agarramos, decimos que tenemos una fuerza total de compresión, que esta vez está en el medio, ojo, y una fuerza total de tensión. Al igual, entre ambos valores, estaría nuestro brazo de palanca, tal cual como hicimos. Tenemos el momento interno que forma este par de fuerzas. Listo, entonces vamos a encontrar cuánto vale aceite y el momento. Entonces el momento plástico, ¿a qué va a ser igual? El momento plástico es igual a C por el brazo igual a T por el brazo. ¿Se acuerdan? Listo, entonces ¿cuánto vale C en este caso? ¿Cuánto vale C? Vale Fy multiplicado por D medios, que es la altura, y por todo este ancho. ¿Por qué? Esta distribución de tensiones se da en todo este ancho, como veíamos en el caso del bloque triangular en el espacio. Similar se da ahora, pero por el esfuerzo rectangular. Entonces sería por el ancho B. Listo. Dicho esto, entonces, agarramos y decimos que el brazo, ahora, el brazo, al ser una sección totalmente simétrica, ¿qué sería? Estaríamos acá, la mitad de todo esto de medio sería en este caso de cuartos. Aquí tendríamos al borde igual la distancia de cuartos. Entonces tendríamos en el medio de medios. El brazo sería entonces de menos 2 veces de cuartos. Nos daría esto de medios. Multiplicando el momento plástico sería igual a Fy por D medios por B multiplicado por D medios, ¿verdad? Haciendo operaciones numéricas, Fy sale por afuera, BD cuadrado se forma y nos queda entre 4. Análogamente a la metodología gráfica, si quieres, de esfuerzos, encontramos que todo lo que no es Fy es el momento plástico. Entonces todo esto que no es Fy, toda esta parte de la ecuación, esto es el momento, es el módulo plástico, perdón. Al módulo plástico le vamos a llamar con la letra Z y le vamos a llamar Z sub X. Entonces el módulo plástico, esta sección transversal, es Zx igual a BD cuadrados cuartos. El módulo elástico, decíamos del cálculo de arriba, ya sea por el método gráfico o por el método tradicional, Sx es igual a BD cuadrados sextos. ¿Se cumple que Zx es mayor que Sx? Pues claro que sí, aquí tenemos entre 4, aquí entre 6, se cumple. En este tipo de sección rectangular constante, este tipo de secciones, si se acuerdan de sus clases de mecánica de materiales 2, se puede encontrar una relación llamada factor de forma, FF le voy a llamar, que simplemente es la comparación del momento plástico entre el momento de plastificación o de fluencia o excedencia, como yo le llamo. Como estas ecuaciones tienen de manera constante Fy por Z X, aquí tenemos Fy por Sx, esto por la metodología gasoplástica, podemos despejar y reemplazar o eliminar estos valores y decir que simplemente es la comparación de los módulos resistentes, simplemente. Haciendo operaciones, tendríamos acá BD cuadrados cuartos entre BD cuadrados sextos, haciendo operaciones numéricas, se cancelaría toda esta expresión con esta y nos quedaría simplemente, al hacer el despeje, 6 cuartos.
que no es más que decir 3 medios, por tanto, el factor de forma es 1.5. Eso quiere decir que un perfil, una sección rectangular, como la que se muestra, tiene un momento plástico de 1.50 veces el módulo o momento de plastificación o de excedencia inicial. O sea que aguanta casi un 50% más, eso quiere decir. Entonces el límite es ese. Solo en secciones como esta se puede encontrar un valor constante. Y en secciones como las que mostramos acá en nuestras diapositivas, como estas, ya no se puede hacer eso. ¿Se puede encontrar el módulo plástico? Sí. Pero depende de las dimensiones de los patines, del alma, espesores, que el factor de forma es variable. Más o menos entre 1.10 a 1.15, que es el valor típico de los perfiles de forma de I. Obviamente que por las dimensiones que uno le puede dar, se puede inventar, puede salir un poquito más o un poquito menos, pero la relación no es tan dispareja como en el caso de una sección rectangular. Esto ustedes han visto plenamente en resistencia a materiales, ¿verdad? Ahora también ustedes han visto en secciones de forma de I, como la que está acá. Obviamente con la curvatura que les doy acá sería muy complicado que calculen, pero si les doy un ejemplo como este, de la sección totalmente recta, hecha con 3 planchitas, ustedes pueden encontrar el módulo plástico. Simplemente tienen que encontrar la distribución de tensiones. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el módulo plástico, queremos encontrar el módulo plástico de esta sección transversal. Vamos a hacer nuestra hojita rápidamente. La pregunta es: encontrar o hallar el momento plástico. Si te pueden preguntar esto, ¿cuánto es el momento de plastificación, el momento de excedencia? ¿Cuánto es el momento plástico? Porque son las resistencias que tienen un perfil metálico, sin importarnos todo el ciclo de cargas. Lo importante es el inicio de la plastificación, o el máxima carga de rango elástico, o cuánto es la máxima resistencia de la sección transversal. Entonces, ¿cómo encontramos? Las ecuaciones nunca van a cambiar. Será siempre igual el esfuerzo de excedencia por el módulo resistente elástico y el esfuerzo de excedencia por el módulo plástico. Entonces, en este caso lo que nos interesa solamente es encontrar cuánto vale Sx y cuánto vale Zx, ¿no? En el caso de Sx no es muy difícil. El método gráfico no es tan aconsejable porque es un diagrama triangular que habría que distribuirlo en toda esta sección en T, si se fijan. Entonces este T que está aquí lo voy a dibujar mejor con un colorcito medio celeste. En toda esta sección T que yo tendría que estuviese en compresión ante cargas verticales, sería un poco difícil, ¿no?, que yo calcule. Se puede hacer, pero es más complicado. Más fácil es aplicar el método tradicional. En este caso, decir Sx, simplemente la inercia entre la distancia de medios, donde D en este caso es un pie, que es igual a 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces eso es fácil de hacer. Hay que contar la inercia. A ver, la inercia de esta sección transversal, ¿cuánto sería? Inercia en el eje X, igual. Es 8 pulgadas por 12 pulgadas de afuera, entonces podemos, eso solamente entre las alas, no es el canto total, ojo. El canto total, ¿cuánto es? Vamos a calcular, esto es 12 pulgadas, ¿no? Es una conversión numérica. El canto total de nuestra sección transversal, ¿cuánto es? El canto simplemente es las 12 pulgadas más espesor del ala 1 y 1, sería más 1 más 1, 14 pulgadas, ¿verdad? Ahora, la inercia. Como son secciones rectangulares, les puedo dividir en 3 secciones, 3 partes. O hacer un cálculo, en este caso, global. Área global, que es más sencillo. Entonces sería 1/12. La base total sería 8. Por la altura total sería 14. Al cubo. Sería como una sección rectangular, ¿no? Sería todo esto que estoy aquí achurando. Todo esto, ¿no? Ahora le tengo que descontar toda esta parte que es hueca. Toda esta parte que es hueco la voy a descontar, ¿no? La manera más sencilla de hacer un cálculo de inercia en sección de forma de I. Todo lo que es hueco y la parte que es simétrico lo voy a descontar. Aquí ya no aplico la extrema de un poco me ahorro trabajo, ¿no?
Y le voy a restar entonces la parte que está en hueco, sería una altura de 12, igual sería 1/12 multiplicado por, un segundito, está bloqueando mi lapicito, ahora sí, 1/12 multiplicado por la base. Aquí tenemos 8 pies, el alma es media pulgada, TW, le voy a restar 8 menos media, 7.5, entonces por 7.5 multiplicado por la altura, que son las 12 pulgadas que están ahí, al cubo. Listo, y tenemos nuestra inercia en el eje X. De medios simplemente es 14 entre 2, 7 pulgadas. Entonces, al dividir estas dos expresiones, ya tendría mi valor de Sx. Muy facilito, muy rapidito. Cuando nos complicamos es en el módulo plástico. En el módulo plástico recordemos que no hay fórmula. No existe una fórmula directa. Lo que sí habría que hacer es agarrar y para el módulo plástico pensar en coger un diagrama de tensiones, como lo que estoy haciendo ahora en este caso, en este momento, y decir voy a tener mi diagrama uniforme a partir de mi eje neutro plástico, que se confunde con elástico porque aquí tenemos secciones simétricas. Ahí está. Aquí tengo, digamos, mis compresiones, siempre asumiendo que las cargas son verticales hacia abajo, y mis tensiones. Entonces aquí tengo Fy, aquí tengo Fy. Podría yo agarrar y decir, bueno, como hicimos con ustedes, ¿no? Está en el medio, calculo la compresión, y la compresión simplemente es igual a Fy por d medios, que es este valor o distancia del eje hacia por acá, multiplicado por el ancho B, que B, este ancho del ala, BF, ¿no ve? Y estaría mal. Si hago esto, me estaría aplazando, ¿verdad? Me estaría aplazando porque esto no es para nada correcto, porque la sección no es rectangular. Este esfuerzo es esquemáticamente así en el espacio, si hacemos una perspectiva. Hablamos de que este esfuerzo es constante en toda la forma, hasta aquí, ¿no? Del perfil, o sea que es constante en toda esta forma del perfil. Bueno, la forma del área que está en la zona de compresión es como una T, entonces yo debo encontrar el área o este ancho BF para el ala, y para el alma utilizaría el otro ancho que sería TW. Yo podría agarrar y hacer dos cálculos. Este C no hacerlo así y decir en este caso hago un C1 para la forma del ala, calculo un C2 para la forma del alma, y a la mitad los compongo y encuentro el valor de C, ¿verdad? O lo hago directo. Al fin y al cabo, si me doy cuenta, es solamente la forma de una T. Entonces es como que yo necesite agarrar, encontrar el área de la sección T y multiplicar por Fy. Entonces yo lo que podría hacer de manera más inteligente, decir C simplemente es mi Fy por el área de la sección en T, simplemente, ¿verdad? Y la sección en T la podemos calcular. Entonces realmente C no está ubicada al medio. Esto no es de medios. Está ubicada en el centroide, aquí le voy a llamar Y barrita de la sección T. Lo propio para la tensión. Exactamente igual para la tensión. Entonces la distancia será el centroide de la sección T, equivalente. Entonces todo el brazo de palanca, que aquí le voy a llamar así, a recordar, toda esta distancia que es el brazo de palanca, que le voy a llamar A, simplemente tendrá que ser el canto total de nuestra sección transversal, descontándole dos veces Y barra, que es el centro de un T equivalente. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar que el momento plástico es igual a C multiplicado por A, donde A
repito, es el canto menos 2 veces llevar, ¿verdad? Esto mismo puesto en ecuación genérica para secciones en I, como la que se muestra, y para cualquier sección en general, se deduce que vale esta fórmula que está aquí dada en nuestra diapositiva. Está aquí. Que dice que es, el módulo plástico simplemente es la distancia entre los centroides de las dos áreas medias, esa distancia A, que tengo que multiplicar por, en este caso, el valor de Fy, por el área de una sección T equivalente. Entonces, para encontrar este mismo es lo que he planteado, el valor de Z, simplemente, repito, es encontrar el área de la sección T equivalente multiplicado por Fy. Este Fy, que está aquí, lo sacamos de la ecuación. Entonces, simplemente, al repasar esto, sería Fy por área de T multiplicado por A. Entonces, lo que puedo decir lo siguiente de manera genérica, para cualquier perfil. Entonces, será Fy multiplicado por el área entre 2 del perfil en forma de I, multiplicado por esta distancia A, que simplemente es esta fórmula, que es la distancia entre los dos centroides de los perfiles de las secciones T equivalente. Simplemente. Es con este principio genérico tú puedes aplicar en cualquier tipo de ecuación o de cualquier tipo de expresión y hacer. El área de la T es muy facilito. El centroide, desde la parte de arriba hacia abajo, como ustedes han encontrado, como ustedes saben, ¿no? Que un centroide cualquiera simplemente se evalúa como el área total, arriba sumatoria de AI por IE, nada más, ¿no? Hay gente que hace al revés y que me calcula desde el eje neutro hacia arriba, no hay ningún problema. Al fin y al cabo, con que entienda que esa distancia que calcula la multiplica por 2 y tiene esa distancia A, o brazo, es exactamente lo mismo. Solamente el tema conceptual. Yo en lo particular prefiero de arriba. ¿Por qué? Porque ese valor está tabulado. Si tengo una sección comercial estandarizada, yo la tengo calculada en catálogo, ¿verdad? Pero si es una sección armada como esta, tú la tienes que calcular. Si quieres del eje, si quieres de arriba, tú ya ves, ¿verdad? Simplemente estamos recordando lo que ustedes han visto en resistencia de materiales, ¿no? Eso es. Muy bien. Perfecto. Entonces, en definitiva, en concreto, si la pregunta es, ¿halla la capacidad de flexión de un miembro en flexión en acero? Podríamos pensar que solamente el comportamiento es este que está aquí. Entonces, teóricamente, hasta lo que ustedes han aprendido en mecánica de materiales, es lo mismo. La resistencia de una sección es el momento plástico. Entonces, de la ecuación ISC-LRFD de filosofía de diseño, que dice que la demanda debe ser menor que la capacidad, o si quieres, la resistencia requerida debe ser menor o igual a la capacidad, lo ponemos en términos de momento, estamos en flexión. Entonces, lo que sería la demanda o la resistencia requerida es MU, U porque está factorizado, ¿verdad? Con los factores de magnificación de acciones, menor o igual al factor phi de minoración de resistencias, phi sub B. ¿Por qué sub B? Porque flexión en inglés es bending, por eso es, ¿ya? Eso igual anotemos nomás porque hay gente que a veces me pregunta y es bueno aclarar. Flexión en inglés es bending, ¿no? De este término en inglés, flexión. Entonces, flexión o flexionante. Y Mn, la resistencia nominal. Mn es la capacidad teórica resistente de una viga. A un principio, esta resistencia, ante lo que hemos revisado de una sección cualquiera, es el momento plástico. Esta es la ecuación. Entonces, la máxima resistencia de una sección es la plastificación total de la sección transversal, momento plástico, que simplemente entonces sería, perdón, mi letra se me ha un poquito movido, vamos a hacerlo mejor. Entonces simplemente sería Fy por Zx, nada más. Obviamente si la viga está ubicada en el eje fuerte. Si analizo la flexión en el eje débil, será Fy por Zy, ¿verdad? Eso.
Usualmente las vigas en edificios se colocan en la máxima resistencia, usualmente. Tal vez para columnas en flexión biaxial tengamos que analizar la capacidad en el eje débil, pero lo usual es en el eje fuerte, ¿verdad? Listo, entonces ya tengo todo. Sería muy sencillo diseñar en flexión, solo ver momento plástico, nada más. Se le llama también estado totalmente plástico, ¿sí? Hasta ahí es lo que ustedes conocen y así tal vez ustedes también han hecho verificaciones de esfuerzos, incluso algunos diseños de vigas solamente en ASD han debido ser ustedes. Sin embargo, infelizmente, por la forma de las vigas, ¿por qué por la forma? Porque decíamos, debido a que estamos en acero estructural y el acero realmente aguanta bastante, su FI es tan grande a comparación del hormigón o de la madera, es que por un punto de vista económico le damos secciones de espesores delgados, por ejemplo, TW que es bien chiquito, menos de 1 pulgada, mucho menos, y la altura del alma es muy grande, como también el ancho del ala comparado con el espesor del ala es realmente grande, es que estos elementos esbeltos, aparte de fallar o poder fallar por flexión simple al momento plástico, se da un fenómeno físico que a un principio no se conocía, pero obviamente al tener vigas de este tipo y al cargarlas, se han visto que en ensayos, como también en la vida real, se producen fallas catastróficas, vale decir colapsos estructurales. Se da un fenómeno que se llama pandeo lateral torsional. Este pandeo, ¿sí?, hace que la sección que está recta inicialmente gire alrededor de su eje longitudinal y descienda, vale decir que se tuerza y colapse. Esto no es un cuento ni es algo que no pasa. Aquí está, fíjense aquí en la derecha en esta mi gráfica, voy a poner mi spotlight. Fíjense, eso es un ensayo real, donde le estamos cargando una viga en el eje, y la viga tiende a torcerse de esta manera. Parecería que la viga no estaba recta o que tal vez la cara que hemos colocado no estaba justamente en el eje, ¿no? Es un ensayo en un laboratorio y se ve este fenómeno, ¿sí? Entonces, este fenómeno de pandeo lateral torsional es crítico. No sé si tengo aquí imágenes. Fíjense esta imagen. Esto es algo real en un puente. Esta viga de puente ha fallado de esta manera y ha colapsado la estructura. Fíjense, encima ya tenía parte de la losa ejecutada. Ahí pueden ver la parrilla de la losa, como también el hormigón que estaba encima. Lo propio, tengo otra imagen por acá, creo que no. Voy a tener más imágenes en la clase siguiente, donde esto es frecuente y pasa. Pasa porque hay un desconocimiento de alguna gente, no debería ser así, de que las vigas no solamente trabajan a flexión en el eje y que su capacidad es el momento plástico. Bajo ciertas condiciones las vigas pueden pandearse lateralmente. Es un estado límite que siempre tenemos que verificar. A veces el estado límite del pandeo lateral torsional nos da mayores capacidades, mayores MNs, diríamos, o el límite al momento plástico. Ahí no hay ningún problema. Pero si es que la capacidad resistente al momento plástico, lateral, de pandeo lateral torsional, es menor que el momento plástico, existe la posibilidad de esta falla y hay que revisar y diseñar las vigas para que esto no ocurra. ¿Ya? En inglés, este fenómeno, pandeo lateral torsional o torsionante, van a encontrar en la norma como lateral torsional buckling, o su acrónimo en inglés LTB, lateral torsional buckling. Ahora la pregunta viene, ¿por qué se pandea lateralmente una sección? Parece un poco raro, que no debería suceder, ¿no? Lo que pasa, y es bastante interesante, es justamente esto, ¿ya? En realidad, una sección en forma de I, como la que estoy mostrando, si se dan cuenta, si la cargamos con una carga transversal a su eje, realmente las solicitaciones que están justamente en el eje, a lo largo de toda la sección de la viga, van a producir un diagrama de tensiones. Decíamos un diagrama, por ejemplo, como este, que puede ser elástico, perdón, un poco simétrico me salió, pero ni modo. O ya cuando vamos llegando a la pacificación, ir cambiando, mutando una parte que sea constante, otra que sea así lineal, como la que se muestra, o en el límite, que sea una gráfica totalmente
de plastificación, ¿verdad? 3 estados. Lo importante para reconocer en este escenario, sea cual sea el diagrama de tensiones, que si la carga es vertical, en la cara superior tenemos compresión. En cada caso tenemos una compresión. Aquí una compresión le voy a llamar C1, aquí un poquito más grande C2 y el límite, la más grande sería C3, ¿no? Pero esta compresión quiere decir que esta parte superior del perfil, que estoy achurando con color rojo, se pandee como una columna. Claro, pues, igual que una columna quiere que se pandee de manera global. ¿Qué evita que se pandee de manera global? La parte inferior del alma y el ala inferior, que está en tensión. Esa parte le dice a la sección de arriba, mira, tú no te vas a pandear como una columna, se queda quieta y estática. Entonces, poco a poco, esta parte de arriba, ante el aumento de la fuerza y ante la geometría que puede tener la sección, le va forzando, hasta que llega a un punto en el cual la viga gira en la sección de falla, se mueve a la izquierda en este caso o a la derecha, aquí está a la izquierda solamente de manera gráfica, y también baja un poquito, es decir que esta ala superior gira y se lleva al resto de la viga. Entonces aquí tenemos un comportamiento de desplazamiento horizontal vertical y un giro, si quieres, en el sentido, que no es el giro vertical, es un ángulo distinto, ¿sí? Entonces, para entender un poco mejor este fenómeno, es como tener una viga, como la que se muestra acá, donde yo le voy a sacar, el ala que está en compresión, lo voy a extraer. Entonces, si le extraigo el ala que está en compresión, puedo modelar esta ala, si me imaginas que no tiene nada que le sujete, como una columna simplemente biarticulada, si es que la viga es biarticulada, obviamente. Esta columna equivalente tiene una carga de compresión y debería fallar, como todos conocemos, con la curva elástica de Euler, ciertamente. Lo que pasa es que hay una variación porque el momento en el tramo de la viga nunca es constante. Tengo una carga puntual, por ejemplo, la variación es lineal en el largo del eje de la viga. Entonces, el valor de la fuerza C variaría desde cero en el origen, en el apoyo, perdón, hasta un máximo en el medio. Y aquí también del máximo, aquí está cero, ¿verdad? Lo propio si fuese una carga distribuida horizontal, variaría de manera parabólica, pero para fines de cálculo, realmente la persona que ha visto esto y que ha deducido la primera fórmula de pandeo lateral torsional, para no complicarse la vida, porque era muy difícil hacer este ejercicio, esa deducción matemática, ha dicho lo siguiente: voy a asumir un momento constante. O sea, es como una viga con momentos iguales en los extremos. Este caso no es habitual, o sea, prácticamente es un caso irreal, no existe, es teórico, pero le ha servido a este investigador para coger y deducir la ecuación de pandeo lateral torsionante. Vale decir, extraer esta ala con una carga de compresión constante, ¿sí? Esta simplificación después se corrige en la fórmula, ¿ya? Muy bien, en base a esto entonces se modela esta columna equivalente y se analiza, como se ve acá, una gráfica bastante compleja, donde tenemos la viga en sentido, digamos, de flexión normal, el ángulo de giro es θ, el ángulo de flexión normal es θ, y el giro transversal por la torsión es phi, como está acá, phi. Θ por flexión, phi por la torsión. En el punto donde falla nuestra sección transversal, tendremos entonces un momento original constante que se descompone en función de este ángulo phi y este ángulo θ, y que en definitiva, al hacer toda una suerte de deducciones matemáticas, que se los voy a pasar para que lo vean, hay que entender y tener eso como respaldo, llega al final a esta ecuación de cálculo. Llegas a un momento crítico muy parecido a la carga crítica de pandeo de Euler o de Euler. Aquí llegas, para una sección de forma de ahí, a un momento crítico. En este caso, si nos fijamos, hay doble raíz que toma en cuenta en la raíz inicial parámetros de rigidez y por la inercia en el eje Y, que es la rigidez a flexión. Pero ojo, la rigidez a flexión en el eje débil
¿Por qué? Porque este movimiento U, o sea, hacia el lado perpendicular al eje Y, lo limita la rigidez en el eje débil, no en el eje fuerte. Multiplicado por G por J, que es la rigidez a torsión uniforme. La torsión uniforme constante que hay en la sección transversal. G es el módulo cortante, que depende del material, y J es la constante de torsión examinal, que todos conocemos por una sección rectangular o hecha con bloques rectangulares. Es un motor de 20 cubotercios. J es muy chiquitito, muy pequeñito en secciones de ala abierta como estas. En tubulares es muy grande, pero en este caso es una pequeña capacidad que toma en cuenta la primera parte de la resistencia. La segunda expresión toma en cuenta una rigidez relativa. En la parte superior, la rigidez a lo que sería torsión no uniforme, torsión de alabeo, E por CW. El alabeo sucede o ocurre en secciones que no son circulares, si se acuerdan, entre la rigidez a torsión uniforme. Esta ecuación vale para secciones en forma de I y es una ecuación muy importante que nos vincula a la resistencia hasta antes de este pandeo lateral. Esta ecuación nos dice si el momento actuante es menor que ese momento crítico, no se presenta el momento de pandeo lateral torsionante, o sea que la viga se mantendría totalmente constante. Esta ecuación es deducida para el rango elástico. Es como la ecuación de Euler. P crítico, pi cuadrado EI entre delta al cuadrado es rango elástico, ¿verdad? Para el inelástico, en Euler lo que han hecho, ¿se acuerdan? Era una serie de ensayos para calibrar una ecuación exponencial 0,658. Acá ya era más difícil y lo que han hecho simplemente es hacer una gráfica muy interesante, que es momento en el eje vertical, momento resistente, entre una longitud sin soporte lateral, que es L sub B. Claro, en esta fórmula, entre el valor de L. Y este L no es la longitud de la viga, sino que es la longitud de la viga sin soporte lateral. ¿Qué es soporte lateral? Es agarrar simplemente en una viga, colocarle algunos elementos transversales en el ala que está a compresión. Si la viga es simplemente apoyada con cargas verticales hacia abajo, el ala que está a compresión es el ala superior. Entonces la idea es colocarle justamente ahí, en ambos sectores, no solo vale en un lado, un elemento que les restrinja y evite que esta sección se mueva lateralmente o gire y que nos produzca este fenómeno de torsión. Entonces, usualmente en apoyos comunes y corrientes, por ejemplo, apoyos fijos, articulados, en empotramientos, aparte de que el apoyo restringe el movimiento, se considera que por lo menos ahí tenemos un soporte lateral y tiene que estar, si no sería inestable. Y ya viene de parte del diseñador colocar uno o varios soportes laterales. Aquí, por ejemplo, es la misma viga de arriba, pero con un apoyo lateral en este punto. Entonces, para el cálculo del pandeo lateral torsionante, en el caso de arriba se considera que la longitud real de la viga es igual que la longitud L sub B. En términos concretos, L sub B se llama longitud no arrastrada o longitud no soportada. No soportada lateralmente, como les estoy explicando. Si no le pones nada en el tramo, es L sub B igual que L. Pero si le pones en el tramo uno o varios, en este caso particular tenemos dos L sub Bs. Tenemos un L sub B del tramo 1 si quieres y un L sub B del tramo 2. Dos longitudes no soportadas. Obviamente, para fines de cálculo, más crítico será la longitud más grande, pero técnicamente hablando, hay que hacer dos cálculos, uno para el tramo largo y uno para el tramo corto, o depende cómo tú coloques. Usualmente en las vigas de edificio o en las vigas de puente, esos soportes laterales se colocan de manera equidistante para tener tramos iguales. Nótese que estos valores de L sub B o los soportes laterales, cómo se esquematizan en un detalle con la letra X, como se puede ver ahí, con una X, ¿ya? Nótese que estas X nada tienen que ver con la flexión simple, vale decir, si tengo una carga distribuida uniformemente en esta viga,
uniformemente, y también acá en esta viga la misma carga distribuida, nótese que el momento máximo y la forma de la gráfica de momento no cambia, es la misma. Solo van a trabajar para el pandeo lateral torsionante. Vale decir que el momento máximo en ambas gráficas, el momento máximo, como ustedes conocen, es la carga por L cuadrado partido 8. No va a cambiar. O sea que no sirve para flexión, solo sirve para el pandeo lateral torsionante. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en mente. Ejemplos de cómo se hace. Por ejemplo, una viga principal como esta 16x50, yo la puedo ajustar lateralmente a la compresión con vigas secundarias, como las que les muestro en esta imagen. A L tercios, por ejemplo. Y si no quiero, solamente le pongo una a L medios. Y si no quiero, solo considero entre los extremos, que L sub es igual a L. La cantidad de vigas secundarias y su separación depende del diseñador. Muchas veces el tipo de losa o lámina colaborante define la separación entre viguetas, porque esa plancha colaborante tiene un trabajo óptimo entre un rango de distancias, ¿sí? O en otros casos define el calculista, es ponerle más o menos. Usualmente colocarle varias es conveniente. ¿Por qué? Volvemos a nuestra grafiquita. Porque se ha visto y se ha medido en una misma viga, al colocar longitudes no soportadas desde 0 hasta grandes, que la curva de resistencia es esa que se muestra, tal como se muestra. Ojo que esta gráfica es para momento constante, luego vamos a ver cómo se corrige. Lo que tiene que entender es lo siguiente, que a partir de un punto, de este punto, en adelante, viene lo que es el pandeo elástico. Vale decir que aquí vale la ecuación de M crítico, tal como les mostré, vale, exactamente igual. Muy parecida la forma de la curva a la ecuación de carga crítica del pandeo de Euler, ¿se acuerdan? Una hipérbola muy parecida. Ahora, desde un punto hacia la izquierda, tendríamos lo que sería el tramo de total plasticidad, el tramo donde la longitud es tan chiquitita, que este de los V es bien chiquitito, bien pequeñito, que prácticamente no existe el pandeo lateral torsionante. En este tramo no existe pandeo lateral torsionante, no hay. En experimentos se ha medido que la curva es realmente la que se muestra, esta curva que tiene un resalto ahí, ¿ya? Pero matemáticamente hablando, ¿qué hemos dicho? Estamos considerando que estamos con la metodología y la teoría elastoplástica, ¿verdad? Que para nosotros eso sería el diseño. Y no podemos cambiar eso ahora. Entonces, también para lo que es pandeo lateral torsional, si bien en experimentación y con cálculo se puede encontrar esta parte de resistencia extra, para fines de diseño consideramos que la viga se nos rompe si llega al momento plástico, que sería la carga máxima. Entonces esta gráfica se la desprecia y nos quedamos con la parte horizontal. Entonces, tramo de plastificación total, que le llamamos también como abreviatura, déjenme cambiar de punterito, le llamamos con la abreviatura con la letra Y. Yielding quiere decir plastificación, todo este tramo. Tenemos el tramo de pandeo elástico, donde vale la ecuación que hemos deducido, o que ha deducido un investigador, todo esto. A este tramo se le llama pandeo lateral torsionante elástico. Ahora, el inelástico, realmente les cuento que han hecho mucho trabajo para poder investigar y encontrar, y no han podido. Se les ha complicado en demasía cómo hacer para calibrar esta curva. Entonces, ante la complejidad, porque había mucha variación en cuanto a los valores, se han dado cuenta de algo. Se han dado cuenta de que siempre tiene esta forma medio convexa, o sea, que sale por afuera. O sea que siempre es así. En alguna viga será un poquito más, en otra un poquito menos, pero siempre es hacia afuera. Entonces, para no perder el tiempo y seguir con el tema de encontrar matemáticamente esa forma,
los investigadores han llegado con la norma a encontrar lo siguiente. Han dicho, bueno, no importa. Tenemos el primer tramo recto, horizontal. La parte de arriba lo despreciamos. Es una yapita eso que entra, que no lo consideramos para la resistencia. Ahora, entre la parte elástica, que la conocemos muy bien, con esa ecuación que está deducida, y la parte esta de plastificación, como la forma de la curva siempre es así hacia afuera, no perdemos el tiempo, hacemos una línea recta. Hacemos una recta entre los dos puntos, entre la plastificación y el pandeo elástico. Y este extra que está arriba lo despreciamos. Al fin y al cabo está a favor de la seguridad. Entonces todo el tramo que está aquí, estoy achorando, todo el tramo horizontal, este es el pandeo lateral torsonante inelástico. Ahora viene un poco la pregunta. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la fórmula de esta línea recta? Pues no es muy difícil. Es la ecuación simplemente de una recta. Punto 1 es este de acá, del momento crítico. Punto 2, el momento plástico. Simplemente. ¿Sí? Bien, entonces con lo que les acabo de explicar, la gráfica se convierte ajustada a esto. Una zona totalmente horizontal, la plastificación. Una zona lineal inclinada con pendiente constante, pandeo lateral torsionante inelástico. Y de aquí viene una curvita, que aquí está un poco mal dibujada, una curvita, que es el pandeo elástico con la ecuación que les mostraba. ¿Sí? 3 zonas de resistencia de una viga metálica. Plastificación, pandeo inelástico, pandeo elástico. ¿Sí? ¿Dónde nos conviene estar como diseñadores? Es igual que lo que decíamos en compresión. Acordémonos. En compresión tenemos esta curva de capacidad. Tenemos lo que sería la esbeltez. Y tenemos la resistencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos conviene? Decíamos una curva de esta manera tenemos. Ahí tenemos el límite del cambio entre pandeo inelástico y elástico. ¿Qué nos conviene? Siempre estar aprovechando el material en lo posible por acá. Si estamos en el rango elástico no nos conviene porque tan poca resistencia para semejante viga metálica tan costosa. Entonces mejor siempre es bajar la esbeltez. Decíamos en una columna bien larga, un perfil W, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de arrostrar. Si tengo esta columna de un edificio, digamos, que tengo aquí un edificio especial, que tengo unos 5 metros, ¿qué voy a hacer? Meterle pues un apoyo intermedio. Este apoyo intermedio arrostra a la columna y la convierte en una columna más chiquita, por tanto en el rango está acá. Lo mismo en el caso de pandeo lateral torsionante en flexión. No nos conviene estar aquí, es muy baja la capacidad. Mejor es aumentarle a la viga, colocarle sus apoyos laterales para reducir esta longitud L sub B y estar por aquí o por aquí. Eso como diseñadores. Si la viga es dada, tenemos un ejercicio con la viga dada, sin apoyos intermedios, calculamos, pues si nos sale un pandeo elástico, nos sale nomás, pues no hay ningún problema. Pero para diseñar en lo posible como calculista, tú tienes que dotar a la viga de apoyos laterales para estar en el rango inelástico y mejor si estás en el rango plástico. Lo ideal, ¿no? Es la máxima capacidad de la viga. Así estaríamos aprovechando el material, al igual que en compresión. La idea es aprovechar el acero, es bien caro, ¿no? Y no creamos que no colocar un elemento adicional ayuda bastante. Por ese motivo que ustedes se van a fijar en muchas cubiertas metálicas, como estas, este gráfico que les he mostrado al principio de esta clase. Aparte de estos elementos, se le añaden algunos elementos acá horizontales, unas diagonales en X, todo con la finalidad de reducir, ajustar y aparte de reducir ese fenómeno de pandeo lateral que existe en las correas. En las correas se le pone aparte de los elementos, están acá unos elementos que van en el sentido para reducir la longitud. Vale decir, formar o ser o constituirse en arrastramientos laterales.
Pero hay que saber dónde colocar. En un perfil C como este, diremos, ¿dónde colocaríamos? Arriba, ¿no ve? Arriba. Si lo coloco abajo, no me sirve, ¿no ve? Eso ¿cómo sabemos? De la teoría de pandeo lateral torsionante. Mucha gente le pone abajo o le pone éxito. Pésimo, ¿no ve? Porque no estás ajustando el ala que se puede pandear a compresión. Entonces, para saber eso, hay que saber la teoría y uno ya entiende y sabe cómo tiene que hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con esto que os he explicado, ya entenderíamos mejor. Ahora, antes que nos vayamos, lo ultimito para el día de hoy, para festejar el Día del Maestro. A ver, les hemos dicho, el genio que ha reducido esta fórmula, porque es un genio, ha dado en el clavo. De hecho, ¿para qué me voy a complicar con las curvas de momentos y demás? Si tomo constante y con esto deduzco la fórmula. Perfecto. Para corregir esto, porque eso no es tan real, los diagramas de momentos son variables, aparece este coeficiente. Notar que aquí en la fórmula aparece un coeficiente llamado C sub B, tanto para el pandeo inelástico como para el pandeo elástico. Aquí, a los dos. Nótese que aquí no existe, no hay, claro, pues. Esta deducción para la parte de pandeo la he hecho para el pandeo lateral, no la he hecho para la pacificación. Aquí, constante. Aquí CB no existe. Este CB es un coeficiente, CB es un coeficiente que le llama a la norma de no simetría de momento. De no simetría de momento. Lo interesante y lo importante de saber C sub B, que es un coeficiente que siempre es mayor que 1. Siempre. ¿Por qué? Volvemos a la deducción. Date cuenta, el ingeniero que ha reducido esto, el científico que ha reducido esto, ha considerado la compresión constante, o sea, compresión constante en todo el largo de la compresión, constante. Si hubiese considerado que tiene un momento variable, digamos un momento como este parabólico, obviamente aquí era 0 y solamente aquí en el medio va a ser un valor grande, ¿no? Y se ve achicando. Entonces, obviamente que este caso es el más desfavorable, el más crítico. Mucha gente no calcula este coeficiente, no se complica y hace con las fórmulas. Y está siendo conservador, pero a veces es demasiado conservador y la norma nos pide que tenemos que ajustar esas ecuaciones a las condiciones del diagrama de momentos que tengamos nosotros. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver en la siguiente clase. Lo único que quiero que se entienda es que siempre C sub B es mayor o igual que 1. Gráficamente, ¿cómo se entendería eso? Pues gráficamente se entiende así. Que la curva de abajo, esta que está aquí, los 3 tramos, es para C sub B igual a 1. O sea que es para el momento constante, ¿no ve? Como les decía, la deducción. Cuando tengo esta curva que está aquí arriba, que es una paralela, que va hacia arriba, es para un C sub B mayor que 1. Entonces, la curva en el rango elástico y inelástico sube. Ponte, ese ejemplo, C sub B igual a, ponte, 1.5. Otra paralela, por acá. La curva y la recta. Esto es C sub B igual a 2 y así hacia arriba. Nótese que por más que vaya subiendo, el límite siempre tiene que ser el momento plástico. Por ejemplo, para C sub B igual a 2 con esta figura, el pandeo inelástico nomás estaría por encima, aquí digamos, por encima del momento plástico, ¿verdad? Estaríamos por acá arriba. Eso es teórico, porque hemos dicho, si bien este valor numérico funciona para pandeo lateral, una viga al llegar a plastificar al 100% ya no cumple, ya llega a su máxima resistencia. Entonces, hay que ajustar el momento plástico. Si me paso un poquito, lo máximo que aguanta es el momento plástico.